Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como magistrado español es un placer y un honor estar aquí y que hayan pensado en mí para esta conferencia inaugural. Autoridades del Tribunal de Garantías, Tribunal Supremo, Consejo Superior, Consejo de Estado. He de decir que no conozco un congreso, siendo magistrado en España, pero tampoco en Europa, que albergue a tanta gente y a tantos colegas, con lo cual felicitar también a la organización, al Consejo de Estado, vicepresidente, doctora Becerra, doctor Barragán, y agradecerles su amabilidad y lo excelentes anfitriones que son, ya que, pues bueno, en los pocos días que llevo con mi familia, pues me he enamorado de la belleza de su país, de su gastronomía, de su tierra y sobre todo de su gente. Tengo mucho que decir, con lo cual voy a intentar ir rápido. Creo que no puede ser más ajustada la lección sobre el tema. Lo hemos visto recientemente, sentencia de su Corte Constitucional del día 2 de agosto, 323, que para España por lo menos se ha conocido en el día de ayer y que se está comentando mucho en el ámbito jurídico y en el ámbito judicial español. Con lo cual, la elección de la inteligencia artificial no puede ser más acertada. Lo primero es la formación. Un jurista exitoso del siglo XXI, dice Moisés Barrio, debe saber aprovechar las herramientas digitales, pero como juristas, como magistrados, debemos también ser parte del diseño y el entrenamiento de estas aplicaciones para que sean de verdad efectivas para la mejora del Poder Judicial y de la justicia. Además, como miembros del Poder Judicial, del Consejo de Estado, tenemos una responsabilidad para y con la inteligencia artificial. Y es que la alfabetización en inteligencia artificial debe suponer también conocer los derechos y obligaciones, comprender las oportunidades y riesgos, el daño que pueden causar y promover el control democrático de estas herramientas. La primera parte de la ponencia va a ser sobre este control democrático de la inteligencia artificial. Les dejo el libro del Derecho y la Inteligencia Artificial que hemos hecho del Consejo General del Poder Judicial Español con la Universidad de Granada y el kit de herramientas global sobre inteligencia artificial y Estado de Derecho para el Poder Judicial de la UNESCO, en el que he participado, y además se van a publicar, ahora comentaré, unas directrices de la UNESCO para uso de IA generativa para operadores judiciales y, bueno, distintas formaciones en las que participo. Lo primero es si la inteligencia artificial va a sustituir al juez. Bueno, si preguntamos a, por ejemplo, esta web, que no es una web cualquiera, está basada en un estudio sobre automatización de empleos, nos dice que solo existe un riesgo de automatización de un 21%, un riesgo de que los jueces seamos sustituidos por robots. A mí no me gusta hablar de juez-robot, me gusta hablar de automatización de procesos. ¿Por qué? Porque un juez, escuchamos a las partes, valoramos la prueba, tenemos una oficina judicial, conversamos con abogados, con procuradores, con lo que son los fiscales en España, procuradores, administración pública, a los afectados. Bueno, hacemos más que resolver sobre un determinado caso y una determinada materia. Si preguntamos al propio ChatGPT si va a sustituir la inteligencia artificial a los jueces, nos dice que, bueno, la inteligencia artificial no tiene capacidad de tomar decisiones éticas o de tener empatía. Y además no puede sustituir la experiencia y la perspectiva de los jueces. Pero sí es verdad que los jueces y la inteligencia artificial trabajarán de manera complementaria en el futuro. Y es que vamos hacia lo que decía Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía, un mercado laboral con mayor número de habilidades blandas, de pensar imaginativamente, desarrollar soluciones creativas, desafíos complejos y adaptarnos a circunstancias cambiantes y nuevas relaciones. Va a haber capacidades que sean únicamente de la inteligencia artificial, capacidades únicamente humanas, pero la mayoría de ellas van a ser mixtas. La inteligencia artificial, en realidad, lo que nos va a pedir es que seamos todavía más humanos, que nos dediquemos verdaderamente a lo que nos hace ser humanos y a lo que nos diferencia de automatismos y de procesos. Está claro que la inteligencia artificial es la nueva electricidad, es la cuarta revolución industrial que va a otorgar ventajas de burocracia, de inseguridad jurídica, mayor seguridad jurídica, mayor agilidad, menos costes,
menos trabajos mecánicos, incluso la posibilidad de menos litigiosidad, pero plantea muchos problemas. Problemas éticos y morales, la tiranía del algoritmo, con la posible sobrevaloración de los sistemas, que nos lleve a una falta de motivación. Si pensamos que la máquina siempre va a tener razón, ¿para qué vamos a verificar lo que hace la máquina? ¿Para qué vamos a motivar nuestras sentencias? Amenaza a la independencia judicial. ¿Quién se va a apartar de la decisión del algoritmo pensando que el algoritmo siempre tiene razón, cuando nos debemos a la supervisión humana? O una excesiva mecanización. Estos son también los problemas de la inteligencia artificial. Muchas veces no sabemos en qué se fundamenta el algoritmo. Tenemos un input, tenemos una entrada, tenemos una salida, pero no sabemos el proceso. Sin embargo, los jueces y magistrados tenemos el deber de motivar nuestras sentencias. Esa sobreestimación, los posibles sesgos y discriminaciones, la falta de exactitud, la falta de robustez o a veces la falta de contexto. La inteligencia artificial a veces realiza interpretaciones que carecen de un contexto o de una aplicación de la realidad o el conocimiento más humano. Seguro que todos conocen el caso Compass del programa de administración de perfiles criminales estadounidense de clasificación, supervisión y gestión de la rehabilitación de criminales en 137 parámetros y que llevó al denominado caso Loomis contra Wisconsin, donde el señor Loomis impugnó esa clasificación de reincidencia criminal, de clasificación de presos y que se realizó por parte de ProPublica una auditoría y se consideraba que tenía una fiabilidad similar al ser humano y que además podía tener sesgos del algoritmo, afectando principalmente a personas afroamericanas y también a aquellas personas más jóvenes, de tal manera que las puntuaciones a ciertas minorías raciales eran superiores a, por ejemplo, el hombre blanco norteamericano. Decía el valor del juez de control judicial del algoritmo. El reconocimiento facial, el caso, por ejemplo, contra el sur de Gales, donde se utilizaba el reconocimiento facial en este sistema para identificar a las personas y se consideró por parte de la Corte de Apelación de sur de Gales que era una violación de la privacidad, de la igualdad, del respeto a la vida privada y con una discrecionalidad excesiva, sin evaluación de impacto, sin evaluación y mitigación de riesgos y con discriminación y perjuicios. Es decir, no se puede introducir un reconocimiento facial, no se pueden introducir algoritmos públicos sin una regulación previa, sin una información a los interesados y a los ciudadanos, sin una evaluación de impacto y unas medidas de mitigación y de reducción de riesgos, sin comprobar si perpetúa sesgos o discriminaciones. Lo mismo ocurrió y se dictó por el Tribunal Supremo holandés, el proyecto de detección, donde era identificación de matrículas para lo que se llama policía predictiva, de predicción de la comisión del delito, y se basaba principalmente en las matrículas con un sesgo hacia aquellos países del este de Europa. Se consideró, por tanto, que era discriminatorio. O la puntuación, los perfilados que pueden ocurrir para trabajadores, pero también para jueces y magistrados, como mencionaré. Bueno, pues en este caso, en el caso de Deliveroo Italia, a los delivers, a los repartidores, que he visto muchos por Bogotá, no se les permitía ir a la huelga, no se les permitía tener enfermedad o acudir al cuidado de hijos. Se violaba la ley por el propio algoritmo, porque el algoritmo que repartía el trabajo era a su vez el que perjudicaba a aquellos repartidores en caso en que utilizaran sus derechos laborales. Se convertía verdaderamente el código en ley, pero la ley es la ley y no puede ser la ley el código. O un perjuicio en atribución de una vivienda pública, volvemos a algoritmos públicos, donde en este caso Connecticut Fair Housing Center se rechazó una solicitud de vivienda pública por una detención por hurto de una persona que fue absuelta, pero se puntuaba en ese perfilado para atribución de la vivienda pública. El Tribunal de Distrito de La Haya también declaró inconstitucional un algoritmo para investigación de fraudes, beneficios sociales y asignaciones, por violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de la Vida Privada y Familiar.
O estos casos norteamericanos, New Jersey contra Francisco Arteaga o el Estado versus Pickett, y es qué va a pasar cuando en los tribunales nos llegue una impugnación de los algoritmos públicos, cuando en el Consejo de Estado se revisen por ciudadanos los algoritmos públicos. ¿Se ha de permitir el acceso o se ha de proteger el secreto comercial, la propiedad intelectual? Bueno, pues establecen una serie de criterios de la necesidad de una pericial experta, una justificación de la necesidad, que esté vinculado directamente con la prueba y con la duda razonable, que además la propiedad intelectual pueda ser salvaguardada y otra serie de factores relevantes. Habrá que hacer una ponderación entre esa propiedad intelectual y entre esos derechos de los ciudadanos. En definitiva, toca a los miembros del Consejo de Estado, del Poder Judicial, respecto a los algoritmos públicos, decidir si existe una transparencia de los algoritmos públicos, si existe una proporcionalidad y necesariedad cuando afecten a los ciudadanos, si existe una regulación y si es clara y precisa, si se informa a los ciudadanos, si se publica una mínima información sobre la lógica aplicada, la importancia y las consecuencias de las decisiones automatizadas y de los algoritmos. ¿Se ha obtenido su consentimiento? ¿Existe una base legal? ¿Perpetúa o mantiene los sesgos y discriminaciones? ¿Se producen los mismos? ¿Se ha producido una evaluación de impacto de derechos fundamentales, análisis de riesgos? ¿Veremos decisiones jurisdiccionales en Colombia declarando la prohibición de algoritmos? Bueno, se están viendo en todo el mundo. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a la justicia? Bueno, existen distintas posibilidades. La Guía de Justicia Digital es una investigación de la Fundación Cotec que establece todo este catálogo de una manera detallada en la que he participado, pero para labores administrativas, para codificación documental y revisión documental y contractual, para due diligence, para verificación de los documentos en riesgos. Si se pueden ver y analizar los documentos, también se pueden ensamblar los documentos. Para chatbots, análisis, contestación, atención al usuario, justicia predictiva, que esto es sobre todo lo que nos afecta al Poder Judicial, a jueces y magistrados. Y lo último sería resolución de asuntos judiciales. Bueno, la justicia predictiva, por ejemplo, existe un sistema que es capaz de prever, de anticipar en un 79% la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La justicia predictiva es que un sistema pueda establecer la posibilidad de una estimación o una desestimación del asunto, la cuantía de una indemnización, el tiempo en que va a durar un procedimiento o, por ejemplo, el porcentaje de estimaciones en recursos de apelación o de casación que existe en un determinado tribunal. Pero lo cierto es que también existen herramientas, principalmente norteamericanas, que perfilan a los jueces. Hablan de información del juez sin igual, hablan de una herramienta para saber cómo piensan y cómo actúan los jueces. Cruzan no solo las decisiones judiciales, sino también la vida privada. Últimamente ya tenemos toda la vida privada en los teléfonos, tenemos todo en las redes sociales, tenemos todo en las compañías tecnológicas. Si se cruzan las decisiones judiciales con la vida privada, eso no es un interés público, eso no es una transparencia, sino que es una violación de la protección de datos, de la vida íntima y familiar de los jueces. Jueces y magistrados también tenemos una privacidad y eso no tiene por qué afectar a la seguridad jurídica de esa predicción. ¿Por qué? Porque cuando se perfila a una persona, se nos mete en una categoría de datos, se nos estanca, de tal manera que al encasillarnos se nos puede limitar, se nos puede socavar la independencia judicial, pero también se puede equivocar sobre esa predicción y nos puede llevar a una discriminación injustificada. Cuando ese perfilado afecta a derechos y servicios públicos, bueno, pues se afecta a derechos fundamentales. ¿Qué se está haciendo en España con inteligencia artificial o automatización de procesos en justicia? Obtener e aislar la información más interesante de un procedimiento, clasificar los documentos, relacionar la información entre sí, aplicar procesos de similaridad de entidades, generar líneas temporales de suceso, cuándo se presentó la demanda, cuándo se contestó, cuándo se celebró la audiencia preliminar, generar síntesis de documentos, facilitar el acceso a la legislación. Yo digo que muchas veces en justicia no necesitamos la última tecnología,
no vamos a lanzar un cohete a Marte. Muchas veces lo que necesitamos es un sistema de automatización de procesos que puede ser sencillo, pero que sea eficaz y funcione. ¿Qué estamos utilizando también? Que últimamente ha sido una revolución en España y es muy útil. La textualización de vistas. Los juicios se graban y se convierte esa grabación a texto, de tal manera que dentro del juicio podemos buscar por palabras, podemos buscar por minutos o podemos buscar por intervinientes. Y esto, sobre todo para tribunales de apelación y casación, pues es revolucionario. Calculadoras de penas, tenemos un sistema de agravantes, atenuantes, pena superior en grado, inferior en grado complejo, y esto es un desarrollo del CENDOG, nuestro Centro de Documentación Judicial, que es la pseudonimización. Se convierten los datos personales de las sentencias, se anonimizan. He de decir que tanto la textualización de las vistas como la pseudonimización se han elevado para evaluación de impacto a la CPEG, a la Comisión de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa a la que pertenezco. La propuesta española es la textualización de vistas y la propuesta francesa es la anonimización. Y he de decir, a raíz de lo que ha dicho el presidente del Consejo de Estado, que la propuesta italiana es un algoritmo de reparto de trabajo de tal manera que aquellos juzgados y tribunales con menor carga de trabajo, con juicios que no requieran vista, no requieran más prueba que la documental, se compensen los repartos de trabajo entre tribunales, rompiendo la competencia territorial. Los ODRs, me comentaban, hablábamos antes, ¿cómo está la litigiosidad en España? Disparada. Disparada de que a un 15, un 20% cada año incrementa el número de asuntos. Cada año un 15, un 20% de asuntos más. ¿Por qué? Porque los abogados ya se han automatizado. Los abogados ya utilizan LegalTech, utilizan inteligencia artificial, y el problema es que mientras ellos pueden introducir 100 demandas en 5 minutos, nosotros no podemos resolver 100 demandas en 5 minutos. Con lo cual, llamo la atención a la necesidad de ODRs, sistemas de resolución de conflicto online que desjudicialicen conflictos, de tal manera que nos dediquemos a aquello que sea verdaderamente importante. La inteligencia artificial viene del dato, con lo cual con los datos de justicia se puede hacer mucho, tanto por la propia justicia, saber qué tribunales reciben mayor número de asuntos, qué tribunales resuelven mayor número de asuntos, dónde se puede compensar ese trabajo, qué número de asuntos se incrementa en mayor proporción, pero también un uso para otra serie de cosas de seguridad pública, de seguridad social, de economía, bueno, una serie de utilización de datos. ChatGPT, ¿no? ChatGPT, todos lo conocemos, y conocemos casos en los que se ha utilizado ChatGPT y se ha inventado jurisprudencia, ha citado fuentes legales incorrectas. David Hurtado, el Innovation Lead de Microsoft, dice: no nos cansaremos de decirlo, GPT es una herramienta de lenguaje, no de conocimiento. Sabe hablar, no sabe cosas. Es decir, no le preguntes a ChatGPT aquello que tú no sepas la respuesta, porque no vas a poder saber si te está engañando o no. Y además esto, pues bueno, es un deber profesional, es un deber deontológico, el tener la diligencia debida para comprobar si esa respuesta es correcta o no. Yo digo que los GPTs, la IA generativa es como un Lamborghini. Es una herramienta muy potente que corre mucho, pero hay que saber conducirla. Porque si no sabemos conducirla, pues acabamos estrellados. Y otra frase que suelo decir es que la justicia suele ser demasiado seria para experimentar con ella. Con lo cual, tengamos cuidado con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque los datos que introduzcamos en ChatGPT o en cualquier otra herramienta, los va a poder utilizar OpenAI para entrenar sus modelos. Podemos introducir datos confidenciales en ese entrenamiento. Además, las partes, según por ejemplo nuestra Carta de Derechos Digitales, tienen derecho a no ser objeto de una decisión únicamente automatizada. Esto significa que debe haber supervisión humana. A ser informados de que se está utilizando una decisión automatizada y la posibilidad de impugnar o revisar la decisión automatizada con intervención humana. ¿Se imaginan, por ejemplo, que le preguntemos a las partes: ¿desean ustedes ser juzgados por ChatGPT? Claro, ¿qué dirían? Pues, señoría, lo que usted desee.
lo que, si me da la razón, por supuesto. ¿Tienen las partes una expectativa razonable de que sus datos los vamos a compartir con una empresa norteamericana en California? Y además, estos sistemas, la IA generativa, lo que ha hecho ha sido una pesca de arrastre enorme, un web scraping, de tal manera que, bueno, ha cogido los datos públicos, pero sin una base de legitimación. Es como si cogemos las bicicletas que hay en la calle y que por estar en la calle consideramos que son públicas. Esto, para Europa, vulnera el principio de minimización de datos. Hay numerosas demandas sobre vulneración de propiedad intelectual con inteligencia artificial generativa. Vamos a utilizar herramientas de IA generativa que estén posiblemente vulnerando propiedad intelectual. Lo que necesitamos es una IA segura, rastreable, sólida, fiable, ética, jurídicamente vinculante e independiente, con explicabilidad, auditabilidad y trazabilidad. Una IA segura, una IA confiable. Bueno, se están sacando distintas guías sobre uso de IA generativa, pues tanto del Colegio de Abogados de California, de los tribunales ingleses, veo a Gustavo Corbalán de la UBA de Argentina, la estrategia de inteligencia artificial del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, hay que comenzar una gobernanza, que lo ha dicho la Corte de Garantías en su sentencia reciente, una gobernanza de la inteligencia artificial. Para ello, en la comisión en la que participo, sacamos la Carta Ética sobre el uso de la inteligencia artificial en sistemas judiciales, con una serie de principios. Una IA que respete los derechos fundamentales y siempre bajo control humano. Una IA que no tenga discriminación, que sea de calidad y con seguridad. Y además donde se aproveche la experiencia de los profesionales jurídicos, con equipos mixtos e interdisciplinares, con transparencia, imparcialidad y justicia y siempre bajo control del usuario. Bueno, no voy a detenerme demasiado, pero al final se trata de un uso responsable de la IA, de que esta serie de herramientas que pueden agilizar, que pueden ser muy eficaces, hay que tener una serie de precauciones en supuestos penales, en posibles sesgos, en discriminaciones, una ética desde el diseño y además que involucre a las partes interesadas. Es decir, no se trata de digitalizar por digitalizar. No se trata de digitalizar soluciones digitales a cualquier precio. Se trata de digitalizar para mejorar. Primero hay que conocer las necesidades, aquellos supuestos que nos requieren más tiempo, que sean más automatizables, que tengan menor valor añadido, para a partir de ahí realizar los proyectos de digitalización con equipos mixtos y multidisciplinares y siempre bajo supervisión humana. Hemos sacado también en el Consejo de Europa esta herramienta sobre evaluación de impacto ético para inteligencias artificiales en uso judicial, de tal manera que con 29 preguntas, respondiéndolas, pues se trata de si se han integrado esta serie de principios y se analizan los riesgos tanto sobre datos personales, sobre transparencia algorítmica, sobre seguridad, sobre control del usuario. Y ahora en UNESCO está en fase de consulta pública, que también he participado, las directrices de UNESCO para el uso de IA en juzgados y tribunales, con unos principios también mencionados y al final con una serie de recomendaciones de esa evaluación de impacto, esa transparencia, calidad, integridad, un compliance, una gobernanza con autenticidad, integridad y responsabilidad y rendición de cuentas por aquellos que utilicemos la inteligencia artificial. Si ChatGPT no es quizás la mejor herramienta para jueces y magistrados o para juristas, ¿cuál es la herramienta? ¿Cómo ha de implementarse la inteligencia artificial a nivel judicial? Bueno, pues vamos hacia los RAG, que se llama, es decir, el entrenamiento de inteligencias artificiales con nuestros propios datos, de tal manera que sea posible entrenarlo con datos del Consejo de Estado, con datos de la base de datos de resoluciones judiciales, con editoriales jurídicas. Y su uso ha de ser, como decía, con un previo análisis de contexto. Un contexto y un conocimiento de la organización, sus necesidades, sus expectativas, con un sistema de gestión de calidad. Para ello es necesario que se lidere, que se impulse por el propio Poder Judicial, por el Consejo de Estado, descubrir esos objetivos, considerar los contextos, involucrar a las partes, saber las necesidades. Como decía,
No se trata de digitalizar por digitalizar, sino de digitalizar para mejorar. En ocasiones en Europa está pasando que las tecnológicas ofrecen soluciones al Ministerio de Justicia, al Gobierno, y que se asumen por el Ministerio para el Poder Judicial. Pero no es lo mismo una solución digital que una transformación digital. La solución digital puede tener un alcance pequeño, puede solucionar un tema, puede agilizar o ser más eficaz en ciertas cuestiones. Pero una verdadera transformación digital ha de ser una transformación 360 grados, una transformación completa e integral. Es decir, se ha de analizar esas necesidades para cambiar verdaderamente la justicia, para conseguir una justicia verdadera del siglo XXI, más eficiente, mejor, más digital y tecnológica, y a partir de ahí se ha de ofrecer esas necesidades, esos contratos a las empresas tecnológicas. Es decir, no pueden ellos liderar la transformación, la digitalización de la justicia, sino que ha de ser los propios operadores jurídicos y judiciales los que lideren, impulsen y soliciten esa transformación integral y completa de la justicia. Es decir, hay que pensar muy bien y decidir lo que se automatiza, porque no todo lo automatizado es mejor. Si lo que está mal se automatiza, estará mal automatizado. Primero hay que mejorar y ver lo que se puede mejorar con esa automatización. Comenzar por tareas sencillas para una segunda generación, y esa verdadera transformación digital es integrar lo humano en lo digital y lo digital en lo humano. No es simplemente nuevas herramientas. Un expediente digital no puede ser un expediente escaneado, sino que es un cambio de paradigma en el trabajo de un juez o magistrado. Por último, mencionar que, como sabemos, existen en Europa el reglamento de inteligencia artificial que se basa en unos usos de alto riesgo o unos usos prohibidos. No se juzga a la inteligencia artificial, sino que se juzga a esos usos que se hace de ella. Y la mayoría de usos que afecta al Poder Judicial, no solo como administración de justicia, sino como garantes de los derechos y libertades, son usos de alto riesgo. Temas sociales, temas de ayudas públicas, temas financieros, fiscales, temas policiales, predictivos, reconocimiento facial, son todos de alto riesgo. Eso, como decía, supone la necesidad de una gobernanza, de un compliance, con un mapeo de riesgos, con una documentación y una transparencia, con ese análisis de contexto. ¿Cómo se hace, por ejemplo, una documentación, o se puede hacer la documentación de un algoritmo con esa discusión entre propiedad intelectual y entre transparencia? Bueno, pues uno de los mayores ejemplos que tenemos para la inteligencia artificial es el sector farmacéutico, el sector de los medicamentos. En un medicamento no te dicen la composición química del mismo, pero sí que te explican pues, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las tomas de uso, cuáles son los riesgos, para quién está reconocido, para quién está distribuido, es decir, los riesgos, la eficacia, la robustez, los sesgos, la explicabilidad y privacidad, las medidas de reducción y de mitigación de riesgos y, por último, una certificación y un sistema de mejora continua. Es decir, esto no se trata de obtener unas certificaciones, no se trata de obtener un sistema de gestión de calidad, sino que se trata de que se revise y se mejore de una manera continua en un ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, planear, hacer, chequear y actuar de una manera continua. Muchas gracias.